Cordial saludo, mi nombre es Sergio Palacio. Vengo a presentarles no como propuesta de trabajo, sino pues como el proyecto que vengo desarrollando, titulado Diagnóstico del viroide del anillo del crisantemo mediante aprendizaje automático. Bueno, el crisantemo es la segunda flor de exportación en Colombia detrás de la rosa. El sector floricultor inyecta alrededor de 2.000 millones de dólares al año, generando más de 200.000 empleos directos e indirectos. Y el viroide del enanismo crisantemo es una enfermedad de importancia en el cultivo de crisantemos en función de que reduce entre el 30 y el 50% la altura de las plantas infectadas, haciendo o produciendo una pérdida de más del 65% en el rendimiento de los cultivos. Tiene sintomatología ambigua y tardía que se puede confundir con deficiencias nutricionales o fisiopatías, y pues la detección actualmente se hace a través de diagnóstico molecular, pero pues suele ser costosa y logísticamente dispendiosa en los tiempos de respuesta de laboratorio, lo que hace pues imposible, lo que imposibilita monitoreos rutinarios en campo. Y la enfermedad pues está presente en Colombia desde después de 2019. Aquí pues les muestro un poco de lo que les decía de los síntomas ambiguos. Es una planta sana y una planta positiva CSVD, pero pues se pueden confundir precisamente con deficiencias nutricionales, problemas de nemátodos, se podría confundir, y pues otras fisiopatías. Entonces se genera la pregunta de cómo, de si se puede, a través de imágenes multiespectrales, modelando modelos de aprendizaje automático, detectar el CSV antes de que sea sintomático. No existen estudios publicados actualmente con visión artificial para la detección de la enfermedad en crisantemo. Todos los trabajos de Machine Learning alrededor de la fitopatología en crisantemo pues se ha concentrado en enfermedades fúngicas, detección de síntomas macroscópicos. Y pues no hay una base de datos pública de síntomas de viroide del enanismo de crisantemo que sea pues etiquetada molecularmente. El objetivo de este trabajo entonces es desarrollar un modelo basado en redes neuronales para la detección temprana del viroide del enanismo de crisantemo, de imágenes foliares tomadas bajo cultivo en invernadero y pues con un etiquetado molecular. Para esto pues hay que construir un dataset robusto de imágenes, hacer un análisis de patrones visuales, entrenar los modelos y pues verificarlos y elaborar el protocolo. Este es el flujo metodológico del trabajo. Se monta un diseño experimental en bloques completos al azar de dos variedades y se van a tomar muestras de, o se tomaron muestras de imágenes a las 3 semanas después de la inoculación. A través de esta inoculación pues se hace a través de un protocolo dictado pues por Nabeshima en 2016, y se hace una confirmación molecular tanto del inóculo como de las plantas infectadas. La captura va a ser o fue estandarizada a través de una cámara multiespectral. Ya les voy a mostrar pues el arreglo de la captura de las fotos, y pues allá a partir de eso es toda la carpintería que se hace alrededor de las imágenes, una segmentación foliar, una delimitación de los tiles de interpretación, extracción de las características, que en este caso se extrayeron más de 190 características entre morfológicas, espectrales, índices, textura, de color, y pues se ingresa al modelo de Machine Learning para pues aprendizaje de máquina. Aquí se ve pues, la inoculación del viroide eh, y pues, la posterior siembra en campo, como se pueden observar con todas las medidas de bioseguridad, las sembradoras con sus guantes. Y pues para poder adquirir las imágenes pues tienen que ser estandarizadas. La captura debe ser estandarizada para que pueda ser un protocolo repetible y replicable, y pues se puede garantizar la reproductividad de las imágenes. Entonces estas son las características que se establecieron para la cámara: una altura de 30 centímetros, la iluminación, las configuraciones propias de la cámara, y este es pues, el arreglo de cómo queda el dispositivo de captura estandarizada. Las imágenes, una vez tomadas, se deben segmentar. ¿Qué es segmentar? Es quitar todo ese ruido de fondo. Para eso se hace un protocolo muy fácil, que es tomar la imagen, se evalúa cuál es la probabilidad de que un píxel sea fondo y cuál
probabilidad que sea el objetivo, en este caso la hoja, se crea una silueta en función de eso y eso se utiliza como máscara para extraer la figura de la hoja con precisión. Posterior a eso, se aplicó una metodología de segmentación por tiles, que básicamente es tomar solo la hoja, no entrenar el modelo con todo el patrón, porque puede influir, puede haber sobreajuste en función de la posición de la hoja, que no nos interesa, pues porque no indica enfermedad, pero también bajo la preocupación del estado fenológico de la hoja, que aunque se tomaron todas del tercio medio, no necesariamente tuvieran la misma edad fenológica. Entonces se segmentó para sacar esa variable asociada a la forma de la hoja y a la posición y se obtuvieron estos tiles. Básicamente lo que se le decía al algoritmo es que seleccionara, es que generara la cuadrícula y seleccionara solamente cuadrículas de más de 80% de hoja. Con eso pues se construyó un dataset robusto de alrededor de 22.000 imágenes con 190 características, ya se las mencioné, y se hizo un split de estas imágenes, 70% entrenamiento, 15 validación y 15 testeo, como les dije, con confirmación PCR a los 3 días, a las 3 semanas posterior a la inoculación. Estas son las variables que se extrayeron. Son pues numerosas, son en espectrales, en índices, en textura, son diversas y estos son los modelos que se usaron para buscar los mejores que se ajustaran y que pudieran entrenar, identificar la enfermedad. Habría que pues entonces evaluar en todos estos set de datos las características, las variables que se extrayeron. Y pues aquí se vuelve relevante las gráficas porque pues nos ayuda a entender cómo se van comportando estas variables en plantas sanas y enfermas. Por ejemplo, el NIR, aunque están sobrepuestas las curvas, vemos que es ligeramente pico más alto en las plantas sanas respecto a las enfermas. Caso contrario, en el verde, en la medida de los píxeles al verde, las enfermas presentan un pico mucho más marcado que el que presentan, por ejemplo, las sanas, dinámica similar en este índice. Y pues con todas las variables hay diferencias que por sí solas es difícil utilizarlas como para diagnóstico de presencia o ausencia de la enfermedad, pero sí se puede ingresar al modelo para que ayude a distinguir pues estas variables. ¿Qué se puede observar? Como les decía, unir mucho más bajo en plantas enfermas, este índice igualmente, y pues verde y otros ratios pues muestran la separación. A su vez, las variables pueden tener correlación, pueden que hayan variables fuertemente correlacionadas positiva o negativamente entre ellas, pues era importante evidenciar estas dinámicas y con esto esta gráfica también se hicieron gráficas pues análisis de componentes principales. En el componente 1 explicaba el 39% de la variable, el componente 2 el 14% y juntos explicaban el 53.7%, pues que es allá muy diciente. Bueno, y aquí les presento la métrica de los modelos que se evaluaron. En verde les remarco pues el mejor modelo hasta el momento logrado, el modelo MLP, Multiplayer Perceptron o el Perceptron Multicapa, pues es el nombre del modelo, con una accuracy de alrededor del 0.8%, precisión del 0.74%, un recall del 0.87 y un F1 del 0.8 alrededor. Esto es un modelo aceptable, pero no ideal. La literatura es que idealmente modelos de uso de aplicación biológica, la métrica pues, de F1 debería estar alrededor, pues, ideal en el 90%, aunque pues, todavía es de desempeño excelente en el 80%. Con ese mismo modelo les grafiqué el diagrama de la matriz de confusión para que pues, ilustrara cómo era la dinámica de estas métricas pues, que tuvo
el modelo. Para recordar, pues la matriz de confusión tiene en la parte inferior las predicciones entre sanas y enfermas que hace el modelo, y en el eje X las precisiones que hace realmente las cuales son sanas y cuáles son las enfermas, y por eso lo hace la comparación, cuántas eran realmente sanas que el modelo predijo sanas y cuáles eran realmente enfermas que el modelo predijo enfermas. Entonces, sanas realmente sanas que se predijeron sanas fueron 1453, pero realmente enfermas que se predijeron sanas fueron 216. Entonces es como la dinámica de la interpretación de esta matriz. Bueno, claramente, como veíamos en las variables, el CSV genera alteraciones tanto en variables espectrales como texturales, pues, a la semana 3 post-inoculación, y pues, que pueden detectar mediante imágenes multiespectrales. Estas variables que dominan son las texturales y el infrarrojo cercano. Esto pues habla, o la literatura nos indica pues que el NIR es particularmente sensible a estas alteraciones de tejidos foliares, y la textura pues captura esa heterogeneidad que puede generar los cambios fisiológicos de la infección, pues porque finalmente los virus y los viroides generan patrones de mosaicos en las hojas. Como les decía, los modelos con accuracy superiores al 90% son considerados de alto desempeño. Sin embargo, pues el modelo obtuvo alrededor del 80% las métricas. Eh, este modelo con una UC de 0.89 es considerado muy cercano al umbral reportado en la literatura. Estos los comparto en la parte de abajo. Según la literatura pues, de Hosmer y Lesmo, cuáles son los umbrales que debería tener esta curva. Ideal es considerar fuera excepcional por encima del 90%, pues, pero el modelo en este momento está muy cerquita de ese umbral, está considerado excelente entre 80% y 90%, pero pues está muy cerquita a ese 90%. ¿Qué logros se han obtenido hasta el momento? Pues se construyó un dataset etiquetado molecularmente de plantas con y sin viroides del Enanismo crisantemo, pues para aprendizaje, usar en investigaciones de aprendizaje automático. Y se demostró que variables espectrales capturan señales asociadas a la enfermedad, lo que permite la diferenciación entre plantas sanas y enfermas de modelos con curvas AUC entre el 85 y el 89% de los mejores modelos. Muchas gracias.